Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura, el 141. Estamos ya con el tercer prohombre, el tercer grande del pre-renacimiento italiano, al que debemos mucho, le deben mucho en Italia, mucho en Europa, especialmente en España, y mucho, por lo tanto, diríamos, en todo el mundo. Fueron tres pioneros de la cultura y de recuperar todo el gran caudal de ciencia y de arte y de literatura que labraron los griegos y los romanos. Giovanni Boccaccio. Giovanni con dos N's. En el nombre tiene muchas cosas repetidas. Giovanni, que es nuestro Juan, y Boccaccio, que mira, sí que es fácil acordarse porque tiene dos Cs y otras dos Cs. Giovanni Boccaccio. Nacido en Florencia o en un pueblo que está al sur-oeste, a pocos kilómetros de Florencia, que es Certaldo. Que seguro que están contentísimos de tener ese hombre en su historia, tenerle como hijo. Dice Florencia, es decir, el nacimiento no está muy esto. Su fecha de nacimiento, que parece que no hay duda, es en el 313. Ponemos aquí la línea de su vida en 1313, en Certaldo. Y su defunción, su muerte, es así, está más clara que fue en Certaldo. O sea, aquí dudan entre Certaldo y Florencia. Aquí no, aquí la muerte hay bastante seguridad de que fue en Certaldo, puesto que él mismo se retiró allí a descansar, arrepentido de su vida, que algunos en el contexto sobre todo cristiano le ponían de pecaminoso, el primero que se había atrevido a escribir ciertas inmoralidades y costumbres lascivas y no cristianas, y entonces en los libros de contenido o de influencia o de edición religiosa a Boccaccio le tratan un poquito así de lado porque no tienen más remedio, citando el Decamerón y se acabó. Cuando en realidad hizo mucho, tanto como los otros dos, diría yo. Vamos a verlo. Murió en 1375. 1375. O sea, una vida bastante dilatada para 62 años, que no eran pocos en aquel tiempo. Fue un escritor y humanista italiano. Humanista, ya sabemos, opuesto al escolasticismo. Es decir, por una parte la Iglesia con su entramado total de política, sociedad y todo cristiano, a lo humanístico, donde ya no era Dios el protagonista, sino el hombre, como lo era en Grecia y en Roma. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, los dos que hemos tratado ya, de la literatura en italiano. Ya sabes que al principio se llamó toscano, por haber nacido prácticamente pues, todo alrededor de Florencia, que es la región de la Toscana. Compuso también varias obras en latín. Es decir, no se desentendió rápidamente. No, yo ya escribo en toscano y cómo esto va a ser. Nadie tenía esa visión de futuro de que iba a ser una lengua dominante y que el latín iba a quedar casi enterrado. No, en aquel tiempo todavía el latín era, os dije, la lengua franca, la lengua que te permitía ir de un sitio a otro. O sea que tenía su utilitarismo, el escribir y el hablar en latín. Te permitía entrar en todas las universidades y en todas las escuelas. Todo el saber todavía era y duraría muchos años. Hasta que fuera asediado cada vez más por las lenguas romances y entregándose a una lengua muerta. Es recordado sobre todo como autor del Decamerón, que es lo que te he dicho. Deca, que significa 10, 10 historias. Libro esencial para introducir en la literatura europea
¿qué aportó el Decamerón? No solo aportó este sentido moral de más libertad, de más relajación, etcétera, etcétera, sino que técnicamente, literariamente, en cuanto a estructuras literarias, aportó el nacimiento del relato, de la mini novela. Esto es lo que aportó el Decamerón. Es decir, que sería una semilla que se expandiría enormemente. Tú fíjate, hoy toda la producción, o la mayoría de la producción, es la novela. Bueno, pues nació aquí ya. La novela corta o relato. Y que utiliza el recurso técnico, un recurso técnico de la narración enmarcada. Pero bueno, esto casi prefiero decírtelo cuando estudiemos en el vídeo siguiente la obra de Boccaccio. Dedicaremos este vídeo a la vida y el siguiente a la obra. Giovanni nació en julio, en el 313, ya lo hemos dicho, un hijo ilegítimo, es decir, fuera del matrimonio, de un mercader, de un comerciante, y los comerciantes en aquel tiempo casi se dice la palabra comerciante o mercader era para los que iban con las mercaderías de ciudad en ciudad, es decir, eran los auténticos transportistas de las mercaderías, a comprar barato en unas y vender caro en otras, que eso es el comercio, pero él no era, digamos, el dueño de su empresa, sino que trabajaba en una poderosa compañía mercantil de los Bardi, los Bardi, una familia, los Bardi, que era una familia muy poderosa. Dice, y de su madre, la pobre, que tuvo el hijo en aquellos tiempos, mal mirada sería por tener un hijo fuera del matrimonio, aun cuando se admitía y todo el mundo admitía que aquel hijo era de el mercader Boccaccio, que se llamaba igual que su hijo luego, Boccaccio di Cellino. Se discute dónde nació Boccaccio, en Florencia y Certaldo, ya te lo he dicho, y algunos incluso llegan a apuntar que pudo haber nacido en París, porque su padre, y es que su padre no se desentendió del hijo bastardo, del hijo tenido fuera del matrimonio, admitió que era suyo y lo acogió en su casa y lo educó. Incluso más adelante se casó con otra dama, Margherita, que también lo acogió como hijo y procedió a su educación y alimentación, etc. Se sabe que su infancia transcurrió en Florencia, la ciudad grande. Es decir, él desde Certaldo a Florencia tenía unos poquitos kilómetros, y seguro que por ser de Certaldo más de uno le diría, este es de pueblo, se sigue diciendo. Y fue acogido y educado por su padre, incluso continuó viviendo en la casa paterna después del 319, es decir, cuando tenía 6 añitos, cuando el matrimonio, o cuando contrajo matrimonio con Margherita. Boccaccio vivió en Florencia hasta el 27, hasta los 14 añitos, hasta 1327 vivió en Florencia, en la Capi. Y a los 14 años, ¿sabes tú? No perdían el tiempo. Hoy estamos, a los 14 años están con la piruleta en la boca y jugando a la videoconsola. En aquel tiempo ya tenían edad de trabajar. Tenían edad de trabajar. Mira, pues no hace tanto tiempo, porque cuando yo era niño, la edad laboral mínima para poder trabajar eran los 14 años. A los 14 años ya te podían contratar. O sea, el Estado ya admitía que podías tener un trabajo reglado, un trabajo con cotización, etcétera, etcétera. Y había incluso niños y gente que hacían trampa, iban al señor cura, oiga, señor cura, diga que yo he nacido en vez de en este año, que he nacido un año antes, porque así me contratan, y entraban a trabajar algunos antes de los 14, a los 13. En fin, Boccaccio vivió en Florencia hasta los 14 años, cuando fue enviado por su padre a trabajar pues en una oficina que los Bardi, que tenían oficinas por todo el contorno aquel,
que tenía en Nápoles. Y en Nápoles entra en otro contexto. Como Boccaccio mostraba escasa interés por los negocios, aquello no le iba ni a hacer números, ni papeles, ni contratos, ni legajos. El padre dice, bueno, pues si no te gusta esto, dice, estudia. ¿Y qué vas a estudiar? Mira, estudia canónico, estudia derecho canónico, es decir, el derecho, leyes eclesiásticas, y decir eclesiásticas en aquel tiempo no era decir algo tan exclusivo y tan reservado como es hoy, que sigue estudiándose el derecho canónico, que duda cabe, pero en aquel tiempo era prácticamente todo, porque ya sabéis que la Iglesia lo invadía todo. Recordad que Petrarca recibió las órdenes menores y estuvo viviendo todo al compás de las instituciones eclesiásticas durante toda su vida. Bueno, pues no fue el caso de Boccaccio porque tampoco demostró mucho interés por el canónico. Lo suyo era escribir, lo suyo era la poesía. Y allí estudió, o sea, se dedicó por entero a las letras, a la gramática, a la poesía, etcétera, bajo la tutela de muy buenos eruditos y sabios que tenía la corte napolitana. En concreto cita aquí dos, Paolo de Perugia y Andalo di Negro. Frecuentó el ambiente refinado de la corte del rey de Nápoles, que en aquel momento era Roberto de Anjou, una dinastía venida de Francia, de quien su padre, el Boccaccio padre, era amigo personal del rey. Entre el 30 y el 31, el poeta estilnovista, es decir, del estilo nuevo, es decir, de los progres de aquella época, Zino da Pistoia, que es al único que nos ponen como profesor de entre el 30 y el 31, fue discípulo de un tal Zino Zino da Pistoia, maestro de Boccaccio, que enseñaba Derecho en la Universidad de Nápoles y que tuvo una influencia notable, impactó bastante con él, que congenió bastante con él, con el joven Boccaccio. Llega el momento esplendoroso en la vida de estos poetas de esta época, el momento en que conoce a su amada. Recordad que para Bécquer tiene una de las rimas más bonitas también dedicadas al día que conoció a una dama, porque Bécquer ya no es que tuviera una, creo que él se dedicaba pues a varias. Estos no, estos eran muy exclusivistas. Estos les pegaba el primer flechazo y lo mantenían durante toda la vida. Y además, como diría algunos, sin comerse una rosca, hablando en plata, es decir, no mantenían ni cariñitos, ni contacto de ningún tipo, y mucho menos carnal, con sus adoradas musas, pero que vivían. El amor platónico, el amor cortés, que también se llamó. Pues ese día fue para él el 30 de marzo de 1331, que ha quedado muy 1331, fíjate, incluso dan día y mes, el 30 de marzo, y más todavía, un sábado santo, que era una de las fiestas grandes de la cristiandad, cuando el autor tenía sus 17 añitos, del 3 al 31, sus 17 añitos, claro, aquí serían 18, pero no cumplidos, entonces 17. Conoció a una dama napolitana de Nápoles, de la que se enamoró apasionadamente. Bebía los vientos, como se suele decir. El encuentro se describe en su obra Filocolo, que ya la veremos cuando estudiemos la obra, a la que inmortalizó con el nombre, y él la inmortaliza, es decir, pasará a la posteridad y a la gloria de la literatura, al altar de las musas literarias, con este nombre tan bonito. A ver, que lo escriba bien, si digo que es bonito, claro. Fiammetta, con 2 M's, Fiamme y 2 T's. Fiammetta, ¿qué significa? Llamita,
la llama de fuego, llamita. Bonito, muy lírico. Y a la que cortejó sin descanso con canciones y sonetos. Sin descanso, profe, ¿qué significa? ¿Que eran pesados? Bueno, pues a lo mejor sí, pero a una dama a la que se le escriben poesías y todo esto, pues difícilmente lo rechaza, se siente halagada. Es posible que esta Fialmeta fuese una persona real, bueno, no, real lo era, pero que pasó en la vida civil, no con ese nombre de Fialmeta, la conocían sus vecinos, sino con el nombre de María de Aquino, que era hija ilegítima como él. Lo que pasa es que él era un hijo ilegítimo de un mercader de Florencia y ella habría sido hija ilegítima del mismo rey de Nápoles, del que acabamos de decir que era, de Anjou era la dinastía. Bueno, que te lo he dicho, seguro que tú te acuerdas y yo estoy haciendo aquí el ridículo no recordándolo. Sigo. Y también era la esposa al mismo tiempo de un gentilhombre de la corte, de uno de los administrativos o de los acompañantes del rey, aunque no se han encontrado documentos que lo confirmen. Fialmeta abrió a Boccaccio las puertas de la corte, es decir, lo conoció, lo trató y lo introdujo en la corte. Y le dijo, sí, ven conmigo que yo te voy a presentar, etc. Las relaciones siempre han sido importantes, y en aquel tiempo pues también. Y lo que es más importante, lo impulsó en su incipiente carrera literaria. Le animó, le dijo, tú tienes facultades, escribe. Bajo su influencia escribió Boccaccio sus novelas y poemas juveniles. Y ahora te cita unas cuantas que te las voy a decir solo para que te recuerdes una que ya una vez, a base de oírlas varias veces, se recuerda mejor, porque en el vídeo siguiente las veremos una por una. El Filocolo, al Filostrato, la Teseida, Ameto, Amorosa Visión, Elegía de Madonna Fiammetta, etc. Se sabe que fue Fiammetta, la mala, esta, la que puso fin a la relación entre los dos, la que un día, por cualquier avatar, le dijo, no quiero saber ya nada contigo. Y esto le causó a Boccaccio una desesperación y una depresión muy honda. En diciembre del 40, en diciembre de 1340, después por lo menos de unos 13 años en Nápoles, tuvo que regresar a Florencia a causa de un grave revés financiero. ¡Ay, hijo mío! Nos van muy mal las cosas, hemos perdido la fortuna. Ven para aquí y ayúdame a salvar lo poco que queda. Y él se fue a Florencia. Entre el 46 y 48, entre el 46 y 48, se marcha a vivir a esa ciudad que está al otro lado de Italia, en el mar Adriático. El mar Tirreno es el que está al oeste de la península, y el mar Adriático el que está al este, a la derecha. Vivió en Rávena, una ciudad que tenía también mucha importancia cultural. Está pues en el mismo paralelo, un poquito más arriba, un poco más al norte que Florencia. En Rávena, en la corte de Ostasio da Polenta. Y es que ya sabes, aquí había cortes por todos los lados, eran mini estados, pero cada rico, o sea, cada señor de aquel estado, pues tenía lógicamente su corte. Y también estuvo en Forlì, como huésped Francisco Ordelaffi. Allí conoció a otros poetas, en concreto con Nereo Morandi y Cecco di Mileto, con los que mantuvo correspondencia y formó equipo de influencia, el trending que dirían hoy, si es que es eso, que no lo tengo yo muy claro tampoco. Eran los que marcaban tendencia en aquellas épocas. En diciembre del 340, en el 348 regresa a Florencia. Y me parece que esta fecha es posible que ya te suene del vídeo anterior de la peste. De la peste, donde murió la musa de Dante, no, la de Dante no, la de Petrarca, Laura. Y
No sé si por la, bueno, no lo aseguro aquí, si por la peste o a continuación. Lo cierto es que al año siguiente, en el 49, muere su padre. Y Boccaccio entonces se establece definitivamente en Florencia como el jefe de la familia para ocuparse de los bienes que quedaban. En la ciudad del Arno, que así llama Florencia, del río Arno, que pasa por allí, en el que tiene ese puente tan bonito, que tiene construcciones de comercio a ambos lados del pasadizo del puente. Es un puente muy fotografiado y muy famoso. Dice, tuvo que regresar a Florencia. Dice, escribe el Decamerón. Bueno, que esta peste la describe en el Decamerón, que precisamente ya veremos cómo el Decamerón le pone una acción entroncada en la peste. O sea, con motivo de la peste tal, unos jóvenes salieron de Florencia y fueron a recoger, etcétera. Sigue el Decamerón. Llegó a ser apreciado en su ciudad por su cultura literaria, es decir, reconocieron que era un buen señor escribiendo y entonces le llovieron pues determinados puestos. A toda ciudad conviene quedar bien representada y ellos, los florentinos, no eran menos. Su éxito le valió ser designados por sus conciudadanos para desempeño de varios cargos políticos. Embajador unas veces de unos, camarlengo del municipio en otras ocasiones y embajador de Florencia en la corte papal que se había desplazado a Francia, a Aviñón. A Aviñón, unos kilómetros tierra adentro, entre Marsella y Montpellier. Unos kilómetros adentro, ahí estaba Aviñón, donde se desplazaron los papas durante el cisma, durante la ruptura. En el 351 le fue confiado el encargo, en el 51 le fue confiado el encargo de ir a Padua y allí se encontró con Dante. Perdón, con Dante no, que Dante ya estaba muerto. Con Petrarca, a quien había conocido el año anterior. Y la había conocido porque Boccaccio, sabiendo que Petrarca era un gran erudito, bibliófilo, etc., lo invitó a ser profesor en Florencia. Y Petrarca dijo, no quiero más líos ya. Petrarca ya estaba en la última fase, que era aquella del recogimiento, de la vida quieta, de la vida tranquila, y no cayó en ser profesor de Florencia. Nació una sincera amistad que se prolongaría hasta la muerte de Petrarca en el 74. Fíjate, murieron pues uno a continuación del otro. En el 74, un año antes que él, muere Petrarca y hasta su muerte mantuvieron una buena y bonita amistad. La tranquila vida de estudioso que Boccaccio llevaba en estos momentos en Florencia fue interrumpida bruscamente por la visita de un monje sienés de Siena, de tal Joaquino Ciani, Joaquín Ciani, quien en unas charlas de profundidad cristiana y escatológica, con los temores del infierno, de la condenación, de la vida de ultratumba, pues le pegó un giro brusquísimo a Boccaccio, tanto que estuvo a punto de quemar todas sus obras, arrepentido de lo que había escrito, que pensaba que eso le iba a condenar, y si no llega a ser por Petrarca, las quema. O sea que debemos la conservación de las obras de Boccaccio a Petrarca. En el 62 se traslada a Nápoles otra vez, donde él había pasado 13 años muy bonitos de su vida, con su fiammetta, o por lo menos cerca de su fiammetta, invitados por algunos amigos de Florencia, y esperaba encontrar pues una ocupación para renovar su vida, la vida activa y serena que había llevado en el pasado, cuando era joven.
Sin embargo, la ciudad de Nápoles en la época de Juana I de Anjou, la sucesora del monarca que estuvo con él, del amigo de su padre, pues era muy diferente. En aquel tiempo la ciudad había decaído mucho, ya no era la ciudad próspera y culta que había conocido en su juventud. Entonces Boccaccio, decepcionado de ver que aquello había bajado muchísimo, pues la abandonó pronto. Y tras una breve estancia en Venecia para saludar a Petrarca, en torno al 70 se retiró a su casa de Certaldo, otra vez, a su casa de Certaldo, cerca de Florencia, para vivir aislado y poder así dedicarse a la meditación religiosa y al estudio, actividades que solo interrumpieron algunos breves viajes a Nápoles en el 70 y 71. En el último periodo de su vida recibió del Ayuntamiento de Florencia el encargo de realizar una lectura pública de la obra de su amigo, bueno, no de su amigo, del gran Dante, que ya había tomado unas proporciones de fama enormes, y entonces quisieron hacer una lectura pública, que era algo así como una exhibición de una obra, para el gran público. En las plazas o tal, pues había un señor que leía la Divina Comedia, y según como lo leyera, pues era impresionante la fantasía y la imaginación. Solo con la lectura ya lograba altas cuotas, máxime cuando la imagen todavía no había restado importancia a la imaginación. Hoy estamos ya invadidos por la imagen en nuestra imaginación, seguro que no es tan poderosa como la de aquella época. Bueno, y cogieron un buen lector. ¿Quién mejor lector? Boccaccio. Pero a Boccaccio le llegó la muerte y no pudo acabar las sesiones que tenía contratadas, digamos, con el ayuntamiento para la lectura, porque murió el 21 de diciembre de 1375, parece ser que de edema, es decir, una enfermedad. Bueno, el edema, más que una enfermedad, es un síntoma de algunas enfermedades que tienden a retener agua, por lo cual el cuerpo se hincha. La hidropesía, que se trata o que se menciona en el Evangelio cuando Cristo curió al hidrópico, es una de ellas. Pero hay otras enfermedades, por lo visto, que también causan esta hinchazón por retención de agua. Bueno, y hasta aquí, chicos, la vida de Giovanni Boccaccio, que tiene una obra abundante e interesante. El Decamerón es la más famosa, la que se ha hecho y la que va siempre ligada a su nombre, pero tiene otras muchas de las que tienen un argumento tan interesante que no te será difícil recordar. Hasta luego, chicos.